Hola, bienvenidos de nuevo. En este vídeo veremos las dos últimas técnicas Lean que nos faltan para completar nuestro kit de herramientas. Primero, el TPM, que es una metodología bastante extensa, pero que en esta presentación la reduciremos a unas pocas ideas clave relacionadas con mantenimiento. Y segundo, el SMED, cuyo objetivo es la reducción de los tiempos de cambio de referencia. Terminaremos el capítulo con una síntesis de las herramientas Lean y su aplicabilidad en distintos casos. Empezamos pues con el Total Productive Maintenance. Lo vamos a definir como un planteamiento para incrementar la eficiencia de las máquinas gracias a la reducción de las llamadas 6 grandes pérdidas, que de algún modo u otro ya hemos visto en la parametrización del OE. Podemos considerar que el TPM es una herramienta más avanzada a desarrollar una vez que se han llevado a cabo algunos pasos previos en el mundo Lean, principalmente la estandarización en producción, la gestión de datos fiables mediante un cuadro de mando, la puesta a punto de los equipos y la implantación de las 5 S en el puesto de trabajo. El principio básico es evolucionar del correctivo al preventivo y conseguir que las tareas de mantenimiento de primer nivel las desarrollen los operarios. En esto que acabamos de decir podemos encontrar ya un primer freno a la aplicación del TPM, y lo mismo nos ocurrirá con el SMED. Estas técnicas no son posibles sin un empoderamiento de los operarios, lo cual implica que la empresa debe comprometerse a formarles y a delegarles determinadas tareas de un cierto conocimiento técnico, ya que conllevan tocar la máquina. Algunos responsables creen que puede ser peor el remedio que la enfermedad, y supongo que habrá casos en los que tendrán razón. Lo que está claro es que sin este traspaso de tareas, estas técnicas, y por extensión el Lean, pierde fuerza. Bien, supongamos que la empresa accede a dar el paso. Hay dos fases. La primera es el mantenimiento autónomo, y consiste en traspasar a los operarios tareas de limpieza, lubricación, inspección de máquinas y otras tareas básicas de mantenimiento, con el objetivo de corregir o cuanto menos identificar anomalías. Esto se llama también autocontrol de máquina. Luego tenemos el autocontrol de producto, que sirve también para detectar posibles problemas en los equipos productivos. Al final, el mantenimiento autónomo se trata, como su propio nombre indica, de que los operarios de producción sean lo más autónomos posible en estas tareas y reducir la dependencia del personal de mantenimiento. Luego ya, en una segunda fase, que llamaremos mantenimiento de calidad, el TPM se extiende de forma sistemática a producción, mantenimiento e ingeniería, para un análisis de las causas raíz de los problemas y estudiar mejoras en los equipos. Vamos pues con la última técnica Lean y una de las más importantes. Estas siglas que significan Single Minute Exchange of Die. Traducido viene a ser cambio de troquel en una sola cifra, es decir, en menos de 10 minutos. Lo cual resultará bastante ambicioso en algunos casos, pero el concepto está claro. Aplicar los principios Lean al proceso de cambio de formato para incrementar la disponibilidad y flexibilidad de las máquinas. El ejemplo más paradigmático es la parada en boxes de Fórmula 1, donde en esta foto veis que hay hasta 17 personas que saben exactamente lo que tienen que hacer, sincronizadas para reducir tiempos. Las comparaciones pueden ser odiosas, pero viene a demostrar que con buena voluntad el cambio no es algo tan complejo, o al menos no tan largo. ¿Cómo lo voy a conseguir? Pues trabajando en las siguientes ideas. Como ya habíamos adelantado, hay que traspasar el cambio a los superhéroes de producción, lo que permite destinar más recursos al cambio y no tener que estar pendientes de mantenimiento. La dependencia de los mecánicos es un problema, porque el cambio no suele tener prioridad ante una avería, y de nada sirve optimizar un procedimiento si el personal asignado no va a estar disponible. También sabemos que hay que estudiar el proceso de cambio, eliminar el no valor, crear la secuencia óptima con las operaciones de valor y equilibrar a los operarios. Luego hay que organizar el puesto de trabajo y todos los materiales, herramientas y utillajes con sistemas 5S para minimizar búsquedas y desplazamientos e incrementar la productividad de las operaciones de cambio. Muy importante el concepto siguiente, la externalización del cambio. Hay que procurar realizar el máximo número de tareas del cambio con la máquina en marcha. El típico ejemplo es el acercamiento de los elementos necesarios o rellenar documentación. Todo esto se puede hacer con máquina en producción antes de parar o después de arrancar. Para facilitar los montajes y desmontajes hay que minimizar el uso de pernos y sustituirlos por sistemas de sujeción rápida. Hay muchas empresas especializadas en este tipo de elementos con todo tipo de soluciones, mecánicas, hidráulicas, incluso magnéticas. Luego tenemos que minimizar los tiempos de ajuste. Aquí la clave está en el llamado centerlining, que vendría a ser como un ajuste numérico, según los últimos valores de producción OK de la referencia entrante.
Podemos implantar también un indicador que nos controle los cambios para asegurar que se cumplen los tiempos y analizar posibles desviaciones. Y finalmente, mejoras técnicas, pequeñas automatizaciones, modificaciones que permitan ganar en ergonomía, en la facilidad para acceder al interior de la máquina, etc. Muy bien, pues habiendo llegado hasta aquí, tenemos ya todo el abanico de herramientas Lean a nuestra disposición. Algunas de ellas, como las que hemos visto en este vídeo, son bastante específicas de producción. En cambio, otras técnicas o principios son más generales. De lo que se trata es de tener claros los conceptos para, en la medida que proceda, poderlos utilizar ante la mejora de cualquier proceso. Para terminar, os he preparado este cuadro, que encierra un ejercicio muy divertido, que consiste en que me digáis qué grado de aplicabilidad tienen los principios y técnicas en los siguientes 3 ejemplos. Un proyecto de integración de procesos manuales con el objetivo de incrementar la productividad, luego el típico proyecto de incremento de eficiencia de una línea semiautomática y finalmente un proceso de gestión de pedidos de una delegación comercial que pretende reducir lead times y que es algo un poco distinto a lo que estamos acostumbrados. Para cada herramienta pensad si tiene una utilidad alta, media o baja. Tomaros todo el tiempo que queráis para rellenar la tabla, paramos el vídeo y a la vuelta comparamos las respuestas. Pues aquí tenéis mi visión de la jugada. Voy a comentar los amarillos y rojos. En cuanto al valor añadido, en el caso de la eficiencia de una línea, la microoperación del operario que ejerce más de supervisor no tiene tanta repercusión como en el caso manual. Y en la gestión de pedidos, en un proceso de oficina, trabajando con el ordenador, con un mayor esfuerzo mental y un proceso mucho más variable, un análisis de valor despilfarro tampoco puede bajar mucho al detalle. Flujo. Esto es muy fácil. En el caso de una línea, se supone que ya funciona en flujo. Como mucho, podríamos hablar de integrar alguna operación que se hubiera quedado aislada. Pull. Ya hemos visto que algunas líneas funcionan push y que no todas se dimensionan a takt time, sino a la configuración más productiva. En el caso de la gestión de pedidos, tenemos aquí la carita triste porque los clientes piden cuando quieren, es decir, funcionan push, y la organización va un poco a remolque. No hay un takt time del tipo gestiona un pedido cada 5 minutos, porque el objetivo es procesar el pedido lo más rápidamente posible cuando llega. Esto es lo mismo que en una tienda. El dependiente atiende según le llegan clientes. Mejora continua, el caso manual vendría después, ya que ahora estamos en un proyecto de mejora radical. Medición, en una oficina es más complicado por lo que ya hemos dicho, procesos más variables y esfuerzo mental. Estandarización, en la línea los operarios tienen algunas operaciones frecuenciales, pero también mucha resolución de incidencias que no entran dentro de un estándar. Y en la oficina algo se puede hacer, pero nuevamente un servicio siempre es más complicado de estandarizar que un proceso físico. Nivelación, en la oficina lo que hemos dicho. Los pedidos entran aleatoriamente. Esto no quita que la empresa pueda promover una distribución en el tiempo hablando con los clientes, pero es complicado. Control visual, si lo asociamos especialmente a dispositivos que nos avisan de incidencias, pues por este motivo tiene especial relevancia en la línea respecto a los otros casos. Mapas de proceso, en una línea, estando ya todo conectado, pues tiene menos sentido. Kanban, en una línea semiautomática, normalmente hay menos materiales, y en una oficina casi ninguno. Las 5 S en una oficina, hay menos elementos a organizar y se genera menos suciedad. TPM, al aplicarse a máquinas, pues ya está todo dicho. Y el SMED también tiene mucho más sentido en un escenario de media-alta automatización. El cambio de referencia en un proceso manual debería ser bastante sencillo. Lo único es retirar y traer materiales y poco más. Y en una oficina, la estandarización de un tiempo de cambio, pues no aplica mucho. Bien, esto no es una ciencia exacta. Al final dependerá de cada caso particular. Este ejercicio es solo para tener una idea y para hacer un poco de repaso. De acuerdo, pues aquí finalizamos con la exposición de los principios y técnicas Lean en producción y en el siguiente vídeo vamos a salir de la fábrica y dar una visión más global con la aplicación del pensamiento Lean a la cadena logística. Un saludo a todos y no os perdáis el próximo capítulo.